Sí, bueno, buenos días a las partes. Esta sala del Tribunal de Impugnación se encuentra integrada por la doctora Liliana Diop desde Zapala, por el doctor Federico Sommer desde San Martín de los Andes y quien les habla, Daniel Varecio. Esta es una impugnación presentada por la doctora, por el señor Jorge Centeno, con el patrocinio de la doctora Margarita Navarrete. ¿Es así, doctora? Sí. Señor, usted es Jorge Roberto Centeno. ¿Su número de documento? 25.308.602. Esta causa tiene como querellados a la señora Torres Mirta Balbina, ¿es usted? Tapia Virginia Judith, que no se encuentra presente, Vilcavil Nancy Noemí, ¿es usted? Y Jara María Inés, ¿es usted? ¿Ustedes tienen abogado designado? Doctor, ¿usted ha sido designado con anterioridad o en este acto va a ser designado? No, su señoría, sobre eso concretamente, a los fines del ejercicio de la garantía de la defensa en juicio y poder hacer una defensa efectiva conforme lo manda nuestra Constitución Nacional, quería hacer una cuestión, plantear una cuestión previa a la apertura de la impugnación concretamente, respecto a concretamente a la designación como abogado defensor, toda vez que fui notificado recientemente la semana pasada. Con lo cual desconozco el objeto concretamente de la impugnación. Sí, en primer lugar, doctor, es si usted acepta el cargo que Sí, sí. la señora Torres, la señora Vilcavil y la señora Jara lo están proponiendo como defensor. Sí, señor. Bueno, entonces lo tenemos por designado. A partir de ahora puede hacer el planteo. Bien. ¿Sí? Y, perdón, y también se encuentra presente el doctor Ferreira. Doctor, es una representación de la defensa oficial por la señora Tapia Virginia Judith. En realidad fuimos citados y no tenemos idea del motivo por el cual fuimos citados, salvo que posiblemente la fecha del hecho que lleva o motiva esta audiencia de impugnación haya sido en el momento en que nosotros estábamos de turno. No tenemos contacto al legajo en ningún momento porque hemos tratado de localizarlo y no lo hemos encontrado. No tenemos idea de el motivo por el cual fuimos convocados, así que vengo a ciegas, no tengo, deduzco que debe ser por la representación que tampoco tengo datos personales, no la he podido entrevistar antes ni nada por el estilo. Bueno, gracias. Sí, doctor Urra, ¿quiere hacer algún planteo? Sí, una cuestión de buena fe procesal. La señora, lo que me informa mi asistida, que respecto a esta audiencia no está notificada. Ellas podrían contar con un teléfono para aportar a su señoría para los fines de la notificación. Sí, lo que sucede, doctor, es que ella Pero fue notificada en la audiencia que se debía realizar la semana anterior. Lo que me... Por la oficina judicial podemos conocer si la señora... Sí, y respecto de sus defendidas, doctor... Sí, lo que yo quería hacer un planteo previo con respecto a esta audiencia. Realmente desconocemos el objeto de la impugnación porque no hemos sido notificados del traslado concretamente que ha deducido la querella. Sin perjuicio de ello, me he hecho de alguna información y tengo conocimiento que previo a esta audiencia tuvieron oportunidad el 1 de marzo del 2017 con la doctora Karina Álvarez y una segunda audiencia con el doctor Giancarelli el 11 de mayo del 2017.
situaciones en las que tampoco fueron notificadas mis asistidas respecto a esta audiencia. En ello, también debo mencionar que respecto a esta audiencia, la que había sido notificada, había sido que se encargó de hacer esta averiguación y notificar a sus compañeros. Ahora, respecto, ¿qué nos quiere decir, doctor? Porque usted compareció en la audiencia anterior, es decir, ha tenido más de 7 días para munirse de toda la documentación y poder ejercer debidamente el derecho de defensa. Si bien en este acto es designado formalmente, usted había manifestado en la audiencia anterior, en la que estuvo presente, de que se iba a hacer cargo de la defensa y por lo tanto ya estaba trabajando. Sí, efectivamente, me he puesto a trabajar sobre esto y concretamente lo que yo quiero, conforme la documental que tengo en mi poder, que me haga a saber la querella, concretamente cuál es la impugnación que está deduciendo, porque hay varias presentaciones, hay sendas presentaciones respecto a una resolución, entonces quiero saber concretamente cuál concretamente de lo que se agravia de esa resolución. Si mis colegas quieren que hagamos un cuarto intermedio para ver cómo continuamos con la presente audiencia. ¿Está notificada? Una vecina confirmó que la señora vivía allí y se le fue a la información. Sí, para el doctor Ferreira, acá nos comunican de citada y una vecina firma la notificación. Sí, ¿Doctor? Sí. Sí, podríamos preguntarle a la defensa, específicamente al doctor Ferreira, si en el transcurso de 15-20 minutos puede acceder al legajo y en función a ello puede participar de la audiencia, entiendo, para no suspenderla en otra oportunidad, porque en realidad esta audiencia ha sido suspendida en 2 oportunidades, una de ellas por cuestiones técnicas que no son imputables a las partes, pero otra anterior también. No sé qué sugieren. Sí, me parece que sería conveniente escuchar a la querella para que relate el hecho y ponga en conocimiento de las partes cuáles son las pruebas, y a partir de ahí hacemos un cuarto intermedio para que tengan acceso al legajo. ¿Le parece bien? Sí, Bueno, sí, perfecto, doctor. Doctora Navarrete, la escuchamos. Bien, señoría, nosotros presentamos como querellantes nosotros nos constituimos en querellantes debido a la imputación que ha tenido mi cliente por un delito por abuso, el cual decimos que este delito ha sido continuado porque las denunciantes, en el transcurso del tiempo, desde que inician la denuncia penal, administrativa primero y penal a posterior, han ido ratificando el cometido. Por lo tanto, el delito ha sido continuo en el transcurso del tiempo hasta que, que el señor ha podido, se ha clausurado la causa penal y la causa administrativa. La causa administrativa, con la causa administrativa, el señor alejado de su cargo. Por lo tanto, no quedó demostrado que no era culpable en la causa administrativa, no se llegó a demostrar, pero sí lo alejaron del cargo y la señora continuaron calumniando a mi cliente en el transcurso del tiempo. Justamente ante esta situación, impugnamos la decisión de la doctora Álvarez y sostenemos que el delito ha sido continuado hasta que se culmina con la clausura del expediente penal.
Sí, ¿y cuál es el hecho, doctora? El hecho es abuso, doctor. Sí, pero, Está denunciado, pero lo que está denunciado por sucede abuso. es que usted tiene que relatar el hecho para que las partes conozcan cuál es la imputación concreta. Es decir, el relato del hecho, ¿cuál es? Con la circunstancia del modo, tiempo y lugar. Bien, ¿Cómo es? en el 2012, la señora... se me va el apellido. Allí comienza un... Perdón, ¿qué abuso? Abuso ¿Sexual simple, sexual. agravado? ¿De qué? Abuso sexual simple. Ujú. Allí comienza la instancia administrativa, se inicia el sumario administrativo, que, por supuesto, el sumario administrativo policial, que es todo un procedimiento donde culmina con los alegatos al cabo de un tiempo prolongado, que esto terminó en el 2014. En el transcurso del tiempo, a partir del 2012, que se denuncia el hecho concreto, la comisión del delito de abuso, también en forma paralela se abre la causa penal. En la causa penal se abre con el viejo sistema, por lo cual no se continúa, queda archivada, no se insta la acción, a lo cual la doctora Álvarez deduce que no se instó la acción penal, por lo tanto no había motivo para dar un sobreseimiento. Pero en el mientras tanto, seguía siendo calumniado por las imputadas en la querella. Situación, con lo perjudicado laboralmente, ha tenido gravísimos problemas en su vida social, familiar y laboral. No obstante eso, ¿qué se pretende con esta denuncia de calumnia? Es limpiar el honor que ha sido deshonrado. ¿Y cuándo sucedió el hecho? El hecho en sí concreto sucedió en el 2012 Sí, ¿en y qué transcurre en marzo del 2012. ¿Tiene alguna fecha concreta? 16 de marzo. Ajá. ¿Y en qué circunstancias? En circunstancias en el complejo Cenillosa, en horario nocturno, donde a la madrugada, el supuesto que compañeros en la sala donde estaban descansando, a posterior las señoras en forma intempestiva, no pudiendo ella salir de la situación. Se retira de la jornada laboral ese día, no lo manifiesta ante sus superiores, a posterior en su casa, pensando en todo lo que había acontecido, decide llamar a un superior inmediato, le comunica lo sucedido, superior al superior máximo, lo cual la instan a la señora administrativo. En forma paralela, obviamente, cuando comienza el sumario administrativo, la instan a la señora en la denuncia administrativa y en la denuncia penal ofrece sus testigos, que son sus compañeras. Ninguna de sus compañeras que han atestiguado en el expediente, ni administrativo ni penal, han presenciado el hecho en sí, sino hablan por boca de terceros. En función de esto, han agraviado a en su trabajo y además la apertura de una causa penal que se clausuró en el 2016. Bueno, pero ¿cuál es el agravio, doctora? O sea, ¿en qué agraviaron al...? En su honestidad, en su persona como ser social y además, no solamente eso, vuelvo a repetir, está agraviado en su faz laboral y en su faz social. Pero ¿cuáles fueron los dichos?
¿Cuáles fueron los dichos? Claro, es decir, ¿en qué consistió el agravio? El agravio consiste en la denuncia que Por eso le hicieron. estoy preguntando, ¿qué dice la denuncia para que las partes tengan conocimiento? La denuncia Porque, exactamente que digamos, dice. lo que le quiero explicar es lo siguiente. Sí. Aquí no tenemos un fiscal porque esto es un delito de acción privada. Perfecto. Por lo tanto, usted está haciendo las veces de fiscal. Es decir, usted está motorizando y llevando adelante la acción penal. Por lo tanto, los señores defensores tienen que tener elementos para saber cómo van a defender a sus clientas o a sus defendidos. Bien. En este caso, si usted no le proporciona los elementos, nosotros vamos a resolver en base a los datos que las partes nos están dando. Está bien, ¿Entiende? perfecto. Nosotros estamos diciendo que la denuncia se radica por la... En esa denuncia por abuso se abre una causa administrativa porque todo Perdón, doctora, cuando usted interpone la querella, Sí. ¿le corre traslado a las imputadas? Nosotros hicimos toda la presentación para que se le corra traslado a Bueno, las ¿usted imputadas. tiene copia de eso o tiene el expediente, su presentación, para que los defensores Tengo- tengan acceso al legajo? Tengo copia, es decir, tengo mi copia, lo demás había sido presentado en sede judicial. Claro, doctor, en esa línea de interrogatorio quisiera saber si se cumplió. Entonces, se presentó la querella, ante qué juez intervino, hubo copia, y supuestamente le podríamos pedir, para precisar, la querella debe cumplir algunos requisitos que están en los artículos 213 y subsiguientes. Sería conducente que lea la parte pertinente de donde da cuenta de qué hecho le atribuye a cada una de las imputadas en relación clara, simple y sencilla, como dice el 213. Y yo no conozco nada del legajo. ¿Ante qué juez presentó? ¿Qué respuesta tuvo? ¿Y de qué se agravia? En esa línea como está desarrollando usted, pero para darle precisiones a la doctora... Es decir, nosotros no tenemos que nos conocimiento del expediente. Esta es la primera instancia en la que tomamos contacto con lo que nos están diciendo, en lo que nos está manifestando usted y las partes. Por lo tanto, necesitamos tener un conocimiento global de cuál fue el derrotero de toda la causa. Es decir, usted en qué fecha inicia la presentación, en qué consiste su presentación, cómo fue judicialmente los pasos que se fueron dando y por qué usted llega a esta instancia de impugnación. Bien, nosotros nos presentamos como querellantes en el 2016, el 5 de julio del 2016. Una vez que se clausuró el proceso penal, nosotros nos presentamos como querellante. La doctora Álvarez, es cierto lo que el colega dice, la doctora Álvarez dice que prescribió la causa porque en realidad el hecho se cometió en el 2012. Nosotros decimos que es un hecho continuado. ¿Por qué fue continuado? Porque todos los imputados, las imputadas en este momento, conocían y ratificaron sus dichos a lo largo de todo el 2012, todo el 2013 y todo el 2014. Está bien, en esa línea, doctora, ¿nos lee qué le atribuye a cada una de las 4 imputadas, entiendo? ¿Qué dice la querella escrita que usted presentó? Nosotros atribuimos calumnia por el hecho de... Sí, pero ¿en qué consiste la Pero léala. O sea, yo quiero que usted me lea el hecho. ¿En qué consiste la imputación, la formulación del cargo contra las... partes tengan conocimiento? Nosotros ponemos Cuerpo General promocionado subinspector de Policía de la Provincia de Neuquén. El 22 de marzo del 2012, mediante acta de denuncia judicial radicada en División de Asuntos Internos, dependiente de la Dirección de Unidades de Detención de Policía de la Provincia de Neuquén, expediente número 417 de 2012, de Unidades de Detención de la Policía de la Provincia de Neuquén,
Disposición interna 492 del 2012, de fecha 23 del 4 del 2012, preventivo 943, de fechas 8 del 5 del 2012, fue falsamente denunciado por supuesto abuso sexual, hecho que no existió y por el cual, en virtud de la falsa denuncia judicial radicada por la sargento ayudante elevadas a sumario administrativo, bajo expediente número 417 del 12, disposición interna número 492 del 12, preventivo 943, por el cual se me imputó responsabilidad administrativa y cargo de suspensión laboral, causa que culminó en mi apartamiento de mi función laboral, promoviéndome mi destitución por cesantía bajo resolución número 885 de la Jefatura de Policía, elevadas por la División de Asuntos Internos al Juzgado de Instrucción número 5 de turno, con intervención de la doctora Patricia Brizuela, con posterior intervención y tratamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de la primera circunscripción de la provincia de Neuquén, a cargo del doctor Cristian Piana, juez, bajo expediente número 44348 del 2012, legajo 13728 del 2014, causa penal que no cuenta con acción instada contra mi persona, según el acta de la audiencia 55-181 del 2016. Hechos. Que en fecha 16 del 3 del 2012 se da inicio al expediente administrativo 417, Complejo Penitenciario Cenillosa, oficial al señor jefe de la unidad penitenciaria, subcomisario. La comunicación telefónica mantenida el 12 por la noche. El jefe de la unidad cita al efectivo a entrevista a las 9:48, en la cual mantiene los dichos. Se le hace conocer que esta situación debe ser hecha a conocer y tiene derecho de denunciar el delito de instancia privada, tanto judicial como administrativamente. Menciona que se reserva el derecho de hacerlo, que no desea denunciar, solo que termine esta situación y que su intención es trabajar tranquila, entiende que es una situación grave y no desea que tome trascendencia en el ámbito laboral. Se le hace saber que se informará a la superioridad esta circunstancia con la debida reserva y como medida provisoria se asigna la cobertura del servicio en otra guardia. Refiere que se la habría agarrado sin su consentimiento, provocándole humillación y vergüenza. 2. Que en fecha 19 del 3 del 2012 se dicta disposición interna 030, Dirección de Unidades de Detención, designar un instructor e instruir sumario administrativo de la División de Asuntos Internos. Actuación preliminar, artículo 105 del RAP. Instruyendo por memorándum 322 mi pase oficial al Departamento de Logística. Que en fecha 20 del 3 del 2012 se lleva a cabo el acta de declaración testimonial administrativa a tenor del artículo 14 del RRDP, correspondiente al subcomisario José Leonardo Correa, en relación al informe número 103, el que ratifica en todos sus términos. Por ser estos veraces, se le interroga sobre si la sargento esto figura en el expediente administrativo, por supuesto, ¿no? Que en fecha 22 del 3 del 2012 la sargento que hago mi presentación a los fines de poner en conocimiento que vengo a denunciar al oficial mes y año en horario nocturno del día 15 del 3 del 2012 de 20 horas a 8 horas del día 16 del 3 del 2012 cubrí servicios en el complejo penitenciario Cenillosa, que en ese día me encontraba cumpliendo funciones como jefe de guardia, que siendo a las 20:30 aproximadamente el oficial delante del efectivo que escuchó lo manifestado por este oficial hacia mi persona textual. Los mensajes son para contestarlos en forma enérgica y reclamándome la respuesta de los mismos, que ante su reclamo le contesté textual: a mí se me va a mandar mensajes, me los manda bien, llámeme o ponga amor. De esa forma no respondo ningún mensaje. Manifestándole nuevamente textualmente, por supuesto que no, claro que no. Que a raíz de ese intercambio de palabras que, como manifesté anteriormente, se encontraba presente personal que en la misma portería. Y yo continué con mis actividades.
En ese momento se retira. Yo no quiero trabajar con vos porque vos me podés. Y yo termino haciendo macanas. Ante la respuesta dada, no le hablé más, pensando que todo había quedado en un malentendido y por supuesto aclarado de mi parte. No obstante ello, pasado las 6 horas de la madrugada aproximadamente, yo me encontraba en el sector del casino de sus oficiales, sector donde se nos permite descansar o distendernos. Yo me encontraba boca abajo con la cabeza apoyada en unos almohadones y es que siento un golpe en el almohadón donde al mirar observo al oficial. Se dirige a una de las ventanas del sector, que después no lo seguí con la mirada. Por tal situación no pude observar qué estaba haciendo en ese momento y pensando que se había retirado del sector, que al cerrar los ojos es en ese apoyados en mi pecho, sin poder en primera instancia defenderme o desplazarlo de arriba mío. En esa circunstancia comenzó a manosearme mis partes íntimas, logrando levantarme la camisa, espalda y arrancándome el botón de mi vagina. Yo trataba de defenderme diciéndole en todo momento que me dejara, que saliera de encima de mí, que estaba loco, que piense lo que estaba haciendo, que él hacía caso omiso a mi pedido y besaba mi cuello y espalda, que recuerdo perfectamente cuando me dijo, decile a tu mamá porque te hizo tan linda. En forma burlona, yo me había logrado bajar el cierre de la ya me había logrado bajar el cierre de la vagina y me tenía con fuerza con una de sus manos y con la otra me tocaba en la zona vaginal, que ante mi desesperación comencé a levantar la voz y logré ladear mi cuerpo. No logro empujarlo, me levanto alejándome de él. En este momento, él parecía que estaba decidido a todo. Cuando digo todo me refiero a abusar de mí, porque yo hablaba fuerte y le decía que se aleje de mí, y él no hacía caso, que en ese momento se me acerca para agarrarme nuevamente y yo levanto uno de mis brazos amenazándole que le iba a pegar y le grité nuevamente que parara. En ese momento que de golpe solo me miró y sin mediar palabra se arregló su ropa y pasándose la mano por la cabeza se retiró del lugar, como si nada hubiera pasado. Que en ese momento, claro, no se encontraba ningún compañero de guardia, que yo me arreglé la ropa y me dirigí al baño, lavé la cara, las manos, los dientes porque me sentí sucia, me sentí avergonzada, que a posterior me dirigí al sector de guardia. De lo que pasó no le conté a nadie en ese momento porque me dio vergüenza, miedo y pensaba en qué dirían mis hijos por lo sucedido. Que después, en momento de retirarnos, cuando yo me encontraba junto al cabo penitenciario, en una parte lateral de la misma penitenciaría, donde todos guardamos nuestras mochilas de mi vagina, que anteriormente me había arrancado, mirándome en forma burlona, como haciéndose el canchero, sobrando la situación, circunstancia que la observó el mismo día, 16 del 3 del 2012, en horas de la tarde, a las 17:15 horas aproximadamente, ya no soportaba más lo vivido, decidí comunicarme con encontraba de oficial de servicio esa tarde, a quien puse en conocimiento de lo vivido la noche anterior. A posterior mantuve entrevista personal con el subcomisario Correa José, que quiero en este acto dejar constancia que mi celular textual. Hola mi amor, buen día. Vas hoy, recibido del abonado extracte a mi celular placas fotográficas. Asimismo aclaro que dicha situación de las insinuaciones que de parte de este oficial a mi persona no se le dé ahora, sino que él lleva un tiempo sucediendo, no siendo la única perjudicada, que su actitud la mantiene con otros efectivos femeninos de dicho complejo, tal es el caso de la gente para que diga del hecho en mención. Si guardó las prendas íntimas utilizadas el día del hecho, contestó no. Llegué a casa y me bañé y lavé toda mi ropa, y tanto íntima como laboral. Preguntado si recuerda que efectivos se desempeñaron ese día 15 del 3 del 2012 y la función que cumplían. Contestó, si recuerda que efectivos se desempeñaron ese día 15 del 3 del 2012 y ese día se encontraba el oficial ayudante
disponibles. Preguntado, sucedido el hecho, si puede aclarar detalladamente los motivos de por qué no realizó denuncia judicial ese mismo día. Contestó que no realizó denuncia judicial ni administrativa ese mismo día porque me expresé anteriormente, la situación me desbordó, me sentí avergonzada y mal anímicamente y emocionalmente. Preguntado, en el momento del hecho, si se encontraba presente alguna persona o efectivo policial que pueda haber escuchado sus pedidos de ayuda, contestó que esa madrugada, cuando compañeros en el lugar. Preguntado a qué distancia se encuentra el sector de casino de suboficiales, donde sucedió el presunto hecho del sector de portería, contestó que la distancia aproximadamente que se encuentra entre un lugar y el otro es de unos 45 metros aproximadamente. Preguntado cuántos puestos a cubrir tiene dicho complejo, indicando si existe cobertura en proximidades del sector de casinos de suboficiales y distancia aproximada del mismo. Contestó, ¿cuántos puestos a cubrir? Perdón, todo esto es solamente de los imputadas, de las querelladas. De la denunciante, exactamente. Las demás imputadas aparecen como testigo del hecho en sí, que realmente no lo presenciaron porque no se encontraban. Entonces, ¿nos puede escribir qué le atribuye al resto? Porque el transcribir declaraciones testimoniales es medio engorroso. Entendimos que respecto de... En prieta síntesis sería una denuncia por abuso sexual, una falsa denuncia por abuso sexual en un incidente que habría acontecido el 15 de marzo del 2012 mediante manoseos y subirle la camisa con intento. Bueno, el resto de las imputadas, ¿de qué le atribuye usted como querellante? En sí de cómplices, porque ellas, decir, son las testigos fundamentales para poder, en la acción administrativa, a los efectos de poder condenar. Usted relata esas Hasta acá, circunstancias. sí, está relatado, ¿sí? Bueno, y respecto de... En realidad nosotros, No, lo que dice la querella, doctora. perfecto. ¿Qué dice Jara? Complicidad. El mismo cargo que a Torres, porque ellas cumplieron con el mismo cometido. Ellas denunciaron así, ellas dicen con conocimiento de causa, no presenciaron. Pero no está el diciendo... hecho. Que le atribuye. Bueno, ¿y cómo es el hecho? ¿Lo puede relatar, por favor? Dice, le preguntan, ella dice que en cuanto al incidente que tuvo el sargento el día de que se sucediera el hecho, me hicieron relevo a mí y al personal que se encontraba en la guardia. Yo me presenté a cumplir con mis servicios normalmente y a la hora del relevo, la sargento presentó al servicio. Pero hasta ese momento yo desconocía lo que había sucedido. En los días posteriores y en el momento de usufructuar mi franco de servicio, en circunstancias de encontrarme en el evento de carnaval que es en febrero, ¿no? Y estamos hablando de marzo, que se llevaba a cabo en la ciudad de Cenillosa, me encontré con la sargento. Si bien no recuerdo muy bien cómo me lo comentó, pero todo lo que ella me dijo daba a entender. Las cosas que me dijo fue que del forcejeo que había tenido el oficial se lo había desprendido un botón de la vagina y que se lo había entregado cuando se encontraba en la guardia de prevención.
y en presencia de efectivo. Pregunta a la disidente si trabajó en alguna oportunidad. No, pero doctora, ¿qué le atribuye usted? Sí, bueno, pero o sea, lo que le está pidiendo el doctor y lo que le estamos pidiendo, lo que le está pidiendo esta sala de tribunal es que usted relate cuál es el hecho específico con las circunstancias de todo tiempo y lugar, no para que la defensa se pueda Nosotros sí, estamos... su derecho. Sí. ¿Podemos hacer un planteo previo? No, queremos. Vamos a terminar. Disculpe, doctor, en realidad me da la sensación de que nosotros estamos charlando algo que tiene que estar siendo discutido en una etapa procesal previa y que la impugnación del día de la fecha aún todavía la querella no ha explicado los motivos que causan agravio y si se impugna... No, es verdad, doctor Ferreira, lo que estamos pidiendo es información, no agravios todavía, tiene razón. Yo planteo una moción de orden, ¿puedo plantear algo? Sí, doctora. En realidad, como el planteo de la doctora es ante una prescripción que dispuso, entiendo yo, la doctora Marasuste el día 22 de diciembre de 2016, yo pediría precisiones, porque en realidad nosotros como Tribunal de Impugnación y como bien dice el defensor, no tenemos intervención para verificar la admisibilidad o no de la querella. Sí ahora decidir sobre la impugnación planteada por la doctora en relación a la prescripción dispuesta por la doctora Marasuste. Yo le pediría precisiones a la doctora específicamente sobre las fechas en las cuales, porque ella habla de delito continuado, cuándo había concluido, en qué circunstancias, para verificar si está o no prescripta esta acción, que me parece que es la circunstancia por la cual tenemos intervención como Tribunal de Impugnación. Sí, está claro, doctora. Lo único que habíamos hecho toda esta introducción porque la defensa no tenía conocimiento de qué se trataba el hecho, nada más que. Pero, doctora, entonces le vamos a pedir precisiones sobre las fechas. Es decir, el hecho habría ocurrido el 15 de marzo, dice usted. Del 2012. Del 2012. Perfecto. Bueno, concretamente, ¿cuál es el agravio que habilitaría que esta sala del Tribunal de Impugnación trate su impugnación? El agravio que habilitaría justamente sería la prescripción, porque si prescribe la causa, obviamente mi cliente quedaría como responsable en sede administrativa de la causa de abuso, el cual no fue hecho. Entonces, nosotros decimos que es un delito continuado justamente por el accionar de los imputados a lo largo del tiempo transcurrido tanto en el proceso administrativo como en el penal. Ese es el agravio de usted. Exactamente. Bueno, doctor Urra. Sí, gracias a su señoría. En primer aspecto le voy a contestar a la señora querellante. Le voy a pedir que la contestación sea sobre los agravios de la impugnación, ¿no? Sí, primero nos dice, concretamente voy a remitirme a los requisitos de la admisibilidad formal. Entiendo que no ha expresado los requisitos de la admisibilidad tanto objetivo como subjetivo, que concretamente nuestro código tasativamente lo prevé, con lo cual no ha dado acabadas razones para que sortear el primer obstáculo que es la admisibilidad, concretamente el artículo 233, y consecuentemente, al ser querellante, conforme el artículo 240. Entendemos que esta situación no podría abrirse, concretamente esta impugnación, no podríamos escuchar ni siquiera los agravios, toda vez que la señora querellante no ha dado acabadamente los requisitos de la admisibilidad objetivo y subjetivo que prevé nuestro Código Procesal Penal, como cuestión previa a abordar la situación de los agravios. Sí, doctor Ferreira. Sí, considero que no es admisible formalmente, puesto que no es una de las decisiones impugnables objetivamente del 233, y yendo concretamente al 240, existe un límite también para la querella, puesto que da la sensación de que en el momento de cometerse este hecho, el imputado era funcionario público. Por los dos motivos y por estos dos artículos considero que
no es formalmente admisible la impugnación planteada por la querella. No me queda claro, doctor, en relación a que cómo que era funcionario público. El artículo 240 establece que el querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y la condena cuando la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida. Este límite no regirá si el imputado es funcionario público, el hecho se hubiera cometido en ejercicio de la función o en ocasión de ella. Esto es nada más que para tener en consideración. Lo concreto es que lo que no cumple son los requisitos del 233, que son los requisitos objetivos. Esto es, no es una decisión impugnable, pues tanto no es una sentencia de carácter definitiva, no es un sobreseimiento, no es una denegatoria sin impugnación de proceso a prueba y la decisión no es una medida de coerción. Tampoco puede ser considerado un auto procesal importante y tampoco explicó claramente cuál es el gravamen irreparable que produciría, ¿no es cierto?, su no admisión. Doctora, respecto de la admisibilidad, usted tiene la última palabra, antes que nosotros pasemos a resolver sobre el fondo de la cuestión. No, estamos hablando de la tipicidad subjetiva para cometer, para realizar la denuncia, obviamente se hizo con intencionalidad y con dolo de generar y provocar un daño a otra persona, es decir, que no es que haya sido con desconocimiento, y el objeto material son las denuncias radicadas. Que hubo dolo, que hubo intención de generar, de provocar, de deshonrar, de perjudicar a otra persona. Entonces, y se considera un delito, y lo consideramos un delito continuado. Bueno, doctores, ¿le parece que hagamos un cuarto intermedio? Sí, doctor. Bueno, pero tengo una pregunta para este primer tema, doctor. Porque no tengo el material escrito. La decisión impugnada implicó rechazar la querella formulada por prescripción de la acción y dictar el sobreseimiento en consecuencia, o no, rechazar la presentación de la querella. ¿Qué consecuencia le asignó? Nada. Bueno. ¿No hay alguna consecuencia le asignó la jueza? No, absolutamente nada. Lo tengo acá. Si me permite, su señoría. Si es información, sí. Si a los fines de la información, debo ilustrar a su señoría que el 22 de diciembre del año 2016, la doctora Mara Suste entiende que ha prescripto la acción respecto a al delito que concretamente trata de instar la querella, de que el delito calumnia e injuria. Con fecha 2 de febrero del año 2017, concretamente, se la notifica a la doctora Navarrete y ella interpone el recurso, o en realidad presenta una formulación de cargo, pedido de formulación de cargo, con fecha 16 de febrero de ese mismo año. Concretamente, ya teniendo en cuenta la taxatividad, concretamente, debió hacerlo dentro de los 5 días, no dentro de los 10 días. Concretamente ese requisito es obviamente que no sería de admisibilidad. Nos está ingresando una nueva causal de inadmisibilidad formal ahora. Bueno, está bien. Pero le doy un aporte mayor. Se fija audiencia a los fines de dirimir concretamente la prueba sobre la impugnación concretamente. El 1 de marzo y el 11 de mayo. Situaciones en las que obviamente ya había mencionado su señoría, de lo que esta parte no fue notificado. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio de 10 minutos y les pido a las partes que se retiren porque tenemos que deliberar. Bueno, luego de
una deliberación. El tribunal ha llegado a una resolución por unanimidad. El doctor Federico Sommer va a dar la parte resolutiva, va a explicar los fundamentos y yo voy a dar la parte resolutiva. Doctor, lo escuchamos. Luego de este proceso de deliberación hemos llegado a una decisión con unanimidad, como dijo el doctor. Y me voy a permitir, con el consentimiento de mis colegas, oralizar esta decisión, procurando hacerlo con el lenguaje más claro y sencillo para las partes, por dos cuestiones. Primero, porque es una manda de la ley orgánica, tratar de explicar las decisiones que tomamos, no con el lenguaje bien jurídico, sino con el lenguaje de las partes. Y segundo, aprovechando que la totalidad de las partes están presentes en esta audiencia, lo cual no es común, o casi la totalidad en ausencia, pero está su representante legal, pero están 3 de las querelladas y el querellante de autos. El objeto de este primer cuarto intermedio fue discutir una cuestión técnica que se denomina admisibilidad formal del recurso. ¿Qué significa? En el nuevo sistema que empezó a regir en Neuquén desde el año 2014, un sistema acusatorio donde el fiscal es el titular exclusivo de la acción penal, situación a la que hizo referencia muy claramente el doctor Varecio cuando ilustró a la querellante que ella hacía las veces de fiscal en el presente legajo o en el presente caso y nos tenía que explicar la acusación y cuál era la respuesta que había tenido de la jueza de garantías. En este sistema se ha previsto plazos muy estrictos del proceso para cumplir con una de las garantías o una de las mandas de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es dar justicia en un tiempo razonable, tanto al imputado, al acusado, como a las víctimas. En este caso, consecuencia de ello, estableció algo que se llama principio de taxatividad. ¿Qué significa? Significa que no todas las decisiones son cuestionables, apelables o, como decimos en el nuevo ordenamiento, impugnables. Este principio está receptado en el artículo 227 del Código. En esta línea, y ante la respuesta que tuvo la querella deducida a Marasuste y que le fue notificada el día 2 de febrero, ante esa decisión, la querellante lo cuestionó. Puso la palabra apelación, una palabra que no existe desde hace años en el sistema neuquino, pero entendemos que dedujo una impugnación, que es el lenguaje establecido en los artículos 242 y siguientes del Código. ¿Qué quiere decir? Que cuestionaba la decisión. Ante esta primera discusión que tenemos que ver, ¿vamos a resolver la cuestión de fondo? Es decir, ¿vamos a resolver si la modalidad de calumnia e injuria atribuida se desarrolló bajo modalidad delito continuado y por ende no está prescripto y por ende es errónea la decisión tomada por el doctor Marasuste? Primero tenemos que resolver si lo que dictó la doctora Marasuste es cuestionable, es impugnable. Los dos querellados, la Defensoría Oficial en representación de una de las querelladas que se encuentra ausente, y el doctor Uno en representación de las restantes 3, en oportunidad de discutir esta cuestión, nos dijeron dos cosas. Primero, que no era una decisión objetivamente impugnable porque entendían que no estaba en el artículo 233 que establece qué puede ser impugnable, lo que se relaciona con esto que referí del principio de taxatividad. Y lo segundo, quizás bastante confuso, nos refirieron que tampoco la querella puede recurrir a estas decisiones. El doctor Ferreira creo que incurrió en una confusión, nos habló de la calidad de funcionario público del imputado, que parecería más un argumento en su contra porque su asistida es funcionaria pública, policial, pero no es aplicable el caso. Ahora bien, en esta primer crítica, objeción, muro que opusieron las querelladas, no podemos compartirlo. ¿Por qué? Porque la decisión tomada el 2 de febrero, en cuanto determina, rechaza o declara inadmisible la querella y determina
la prescripción de la acción penal, es equiparable a un sobreseimiento, porque al querellante de continuar con el proceso. Por lo tanto, encuadra, aun cuando no fue técnicamente precisa la querellante, la doctora incurrió en confusión cuando le preguntamos de legitimación objetiva y subjetiva, se remitió al dolo, a la teoría del delito, a la materialidad del hecho, a la complicidad, que no eran temas. Estábamos hablando del recurso, de cuestiones procesales, de procedimiento del trámite. Aún así, en aras de garantizar el derecho al recurso y surgiendo del escrito y de la información suministrada, que la consecuencia que tiene la elección de la doctora Mara Juste es el sobreseimiento de las personas acusadas por Centeno, se deriva que entendemos que objetivamente es un acto impugnable. Pero hay que cumplir otro requisito más, otros dos requisitos más. Primero, invocar un perjuicio. Los querellados también dijeron que no se acreditó. De la lectura del escrito, de la información suministrada, de lo que ella invocó, es claro que la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento implica dar por terminado el proceso. Tercer requisito, y en este es el que echa totalmente la suerte del presente recurso de impugnación y la admisibilidad formal. La doctora fue notificada el día 2 de febrero de lo resuelto de la decisión que se discutió en diciembre del 2016. Pero recién interpuso un recurso de impugnación el día 16 de febrero. Como tribunal revisor tenemos una obligación, que es controlar de oficio, es decir, sin que nos informen las partes, cuestiones de orden público y cuestiones procesales. Y del mero cómputo de entre el 2 de febrero y el 16 de febrero se advierte que el recurso bajo el nombre apelación, concepto que no existe, pero al que asimilamos a una impugnación ordinaria, fue interpuesto fuera de plazo, muy fuera del plazo. Es muy claro el artículo 242 del Código cuando establece dos plazos distintos, uno para sentencias y uno para interlocutorias. La presente decisión tomada el 2 de febrero es decisión interlocutoria. ¿Por qué? Porque es una decisión, no es de fondo, no es derivada de un juicio oral y público, es una decisión de sobreseimiento y prescripción de la acción, o equiparable a sobreseimiento, no lo dice expresamente. En esa línea advertimos de forma muy clara que el recurso fue presentado fuera de tiempo, extemporáneamente, y por ello no supera este primer filtro que denominamos admisibilidad formal. En virtud de ello, no podemos seguir al siguiente paso, a la siguiente fase de esta instancia o esta audiencia de control ordinario. Por lo tanto, ahora le doy la palabra a mis colegas, pero espero haber sido claro, se haya entendido. Advertimos oficiosamente que la impugnación ordinaria interpuesta por la apodada no supera el tamiz de admisibilidad por resultar manifiestamente extemporáneo el escrito de presentación interpuesto ante la oficina judicial. Finalmente, como toda decisión o como todo pronunciamiento, debemos expedirnos sobre las costas, y en virtud del resultado y los principios que establece el Código Procesal en sus artículos 268 y subsiguientes, quien pierde paga. En virtud del resultado, las costas por la tramitación de esta instancia de impugnación ordinaria, de esta audiencia celebrada el día de hoy, deberán recaer sobre el querellante por haber resultado perdidoso en el trámite del presente. Doctor, me pongo en silencio, le doy la palabra. Sí, doctora Deyú, ¿quiere agregar algo? Doctor, adhiero plenamente a los conceptos vertidos por el doctor. Bueno, en consecuencia, esta sala de tribunal de impugnación, por unanimidad, resuelve como primer punto declarar la inadmisibilidad formal del recurso presentado por la doctora Navarrete, que patrocina al señor en contra de la resolución de fecha 22 de diciembre del 2016,
dictada por la doctora Mara Juste por haber sido interpuesto fuera de término o de modo extemporáneo. En segundo lugar, este tribunal va a confirmar, en definitiva, la resolución de la doctora Mara Juste de fecha 22 de diciembre, que entiende que la querella se encuentra prescripta conforme al artículo 62, inciso quinto del Código Penal, y que la misma había sido incoada en contra de la señora imponer las costas de esta tramitación al querellante. Esto ha sido todo. Gracias.